Durante siglos, la Iglesia escondió una verdad, pero el desierto la conservó. Lo que fue enterrado en Nag Hammadi podría cambiar todo lo que crees sobre el cristianismo. Hubo una época en que el cristianismo no era poder, ni catedrales, ni dogmas. Era fuego, era comunidad, era secreto. Durante siglos, la Iglesia primitiva, la de los primeros seguidores de Jesús, guardó en silencio enseñanzas, símbolos y verdades que el tiempo, la política y los imperios se encargaron de cubrir con el velo de la ortodoxia. Pero hoy, ese velo se levanta. Los textos apócrifos, los evangelios prohibidos, las cartas perdidas, todos ellos murmuran una historia diferente. Una historia que la historia oficial prefirió callar. En este viaje, revelaremos 7 secretos de la Iglesia primitiva. Verdades que desafían lo establecido y nos acercan al corazón oculto de una fe nacida entre la persecución y el silencio. En 1945, en el desierto egipcio de Nag Hammadi, un campesino descubrió una jarra de barro sellada. Dentro, había códices escritos en copto, textos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe. Estos textos no hablaban de milagros espectaculares ni del fin del mundo, hablaban del conocimiento interior, del reino de Dios como una realidad dentro de cada ser humano. Jesús no era tanto un redentor externo, sino un maestro de sabiduría interna. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, dice el Evangelio de Tomás. Pero ese mensaje era peligroso, un mensaje que invitaba al individuo a buscar la divinidad sin intermediarios. Y eso, para una iglesia en formación, era una amenaza. Con el paso del tiempo, estos evangelios fueron declarados heréticos, ocultos, destruidos. Sin embargo, sobrevivieron bajo la arena del tiempo, y hoy sus palabras resuenan más vivas que nunca. El primer secreto de la Iglesia primitiva nos enseña que la verdad más profunda no estaba afuera, sino dentro del ser humano, en una chispa divina que cada uno debía despertar por sí mismo. Mucho antes de que los altares fueran dominados por hombres, hubo mujeres que enseñaron, predicaron y guiaron comunidades enteras. En las catacumbas de Roma, los frescos muestran figuras femeninas bendiciendo, consagrando pan y vino y guiando oraciones. Ellas eran las diáconas, las profetisas, las madres del camino. Entre todas ellas, una figura resplandece con fuerza a María Magdalena. Durante siglos fue reducida al papel de pecadora arrepentida, pero los textos antiguos, como el Evangelio de María, la presentan como la discípula más cercana a Jesús, una mujer que comprendía sus enseñanzas más profundas. Pedro le dice: Ana, hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a las demás mujeres. Dinos, ¿qué palabras te confió que nosotros no oímos? Y María responde: lo que está oculto no será ocultado por siempre. Todo lo que esté velado se revelará. Las primeras comunidades cristianas honraban la sabiduría femenina como complemento del logos, la palabra divina. Pero con el tiempo, la estructura patriarcal del Imperio Romano absorbió el movimiento. Las mujeres fueron apartadas y su memoria borrada. El segundo secreto nos recuerda que la Iglesia primitiva fue, en sus orígenes, un movimiento de igualdad espiritual, donde hombres y mujeres compartían la misma luz, y la divinidad no tenía género. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Durante siglos, su imagen ha sido moldeada, reinterpretada, domesticada, pero los primeros cristianos no veían a Jesús como un Dios distante, sino como un hombre iluminado, portador del Espíritu Divino. Los gnósticos lo llamaban el que conoce, un ser humano que había recordado su origen divino y venía a enseñar a los demás a hacer lo mismo. Para ellos, Jesús no vino a fundar una religión, vino a despertar una conciencia. El Evangelio de Felipe lo expresa con claridad. Jesús no se manifestó como lo que era, sino como lo que podían entender. Los que lo vieron, creyeron verlo. Pero él se reveló a los suyos, en lo que ellos podían soportar. El verdadero rostro de Jesús no era el del mártir colgado en una cruz, sino el del maestro de luz que enseñaba el camino hacia el conocimiento interior. Un camino que no dependía del templo, ni del sacrificio, ni del miedo, sino de la transformación del alma. Con el tiempo, ese mensaje fue reemplazado por el de la obediencia y la culpa. Pero las primeras comunidades sabían algo distinto, que la verdadera salvación no se impone, se despierta. En los primeros siglos, antes de los templos y los concilios, los cristianos se reunían en casas, cuevas o desiertos. No había altares de oro ni ropajes sagrados. Había silencio, fuego, pan
y vino compartido. Pero esos gestos simples escondían una sabiduría más antigua, una ciencia espiritual olvidada. Los rituales de la iglesia primitiva no eran simples conmemoraciones, eran puertas de transformación interior. Los textos gnósticos hablan del sacramento de la cámara nupcial, un rito secreto donde el alma se unía con su parte divina, la unión del cielo y la tierra dentro del ser. El vino y el pan no eran solo símbolos, representaban la energía vital, el aliento divino que habitaba en todos. Los iniciados sabían que el verdadero altar estaba dentro del cuerpo humano y que el templo más sagrado era el corazón. El cuarto secreto de la iglesia primitiva nos recuerda que la espiritualidad era experiencia, no estructura, no un camino vivido, sentido, respirado, no impuesto. El mensaje de amor, libertad y autoconocimiento comenzó a propagarse, y con él, el temor de los poderosos. El Imperio Romano comprendió pronto que no podía destruir esa fe naciente, así que decidió algo más sutil en controlarla. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Allí, obispos divididos decidieron que debía creerse y que debía olvidarse. Evangelios fueron excluidos, doctrinas anuladas, y el Jesús Maestro fue reemplazado por el Cristo Divino, único, infalible. El camino interno se transformó en dogma externo. Aquel día, la fe se volvió institución, y el fuego libre del Espíritu se encerró en catedrales de piedra. Pero hubo quienes resistieron a los llamados herejes, gnósticos, esenios, comunidades que continuaron en secreto la enseñanza original. Pagaron con su silencio, su exilio o su vida. El quinto secreto nos revela una verdad incómoda, aunque la iglesia primitiva fue dividida entre el conocimiento y el poder, entre el despertar del alma y la obediencia al imperio. Una lucha que aún resuena, silenciosa, en cada búsqueda espiritual auténtica. Antes de las cruces doradas y las mitras, los primeros cristianos hablaban en símbolos. El pez, la paloma, la espiral, la letra tau, todos ellos eran mensajes cifrados de una sabiduría universal. El símbolo del pez, el ictes, significaba mucho más que una simple contraseña de fe, representaba el ciclo de la vida, la renovación y el alma que nada entre las aguas del espíritu. La cruz, antes de ser símbolo de muerte, era signo de los 4 elementos, de la unión entre materia y espíritu. La espiral, presente en frescos y lámparas, era el camino del alma que retorna al origen. Estos símbolos no eran propiedad exclusiva del cristianismo, venían de una raíz más antigua en Egipto, Grecia, Persia. La iglesia primitiva los reinterpretó, no para dominar, sino para transmitir una verdad atemporal. El sexto secreto nos enseña que el cristianismo original no nació aislado, fue una corriente dentro del gran río de la sabiduría ancestral, y sus símbolos eran llaves para recordar lo que el alma ya sabía. De todos los secretos, este es el más profundo, el más simple y el más temido. Los primeros seguidores de Jesús no esperaban un cielo después de la muerte. Sabían que el reino ya estaba aquí, en cada respiración, en cada mirada, en cada acto de compasión. El mensaje original decía: vosotros sois la luz del mundo, no como una metáfora, sino como una verdad literal. Esa luz, la chispa divina, está en todos los seres humanos, pero para encontrarla es necesario descender en uno mismo, atravesar las sombras, el miedo, la ignorancia, y como el Cristo interior, resucitar en conciencia. El séptimo secreto nos dice que la verdadera iglesia nunca fue de piedra, fue y sigue siendo el templo invisible dentro de cada alma. Despierta en un santuario que no necesita sacerdotes, sino presencia. No necesita dogmas, sino silencio. No necesita poder, sino amor. Durante siglos, la historia oficial cubrió con capas de dogma lo que fue una experiencia viva, pero los fragmentos que han sobrevivido, los textos apócrifos, los símbolos, las memorias escondidas, son como brasas que aún arden bajo la ceniza del tiempo. Los 7 secretos de la iglesia primitiva no son solo recuerdos de un pasado perdido, son espejos que nos invitan a mirar hacia adentro, a recordar que el reino no se conquista, se despierta, que la fe no se impone, se vive, y que la verdad no se enseña, se recuerda. Quizá la mayor verdad oculta no esté en los códices ni en los templos, sino en el misterio luminoso que cada ser humano lleva dentro. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete para más.